que están desaparecidas o también son familia minera? Buenas tardes. Somos familia minera. Acá hay 2 trabajadores de acá. Entonces venimos a solidarizar con las familias también. Porque es un dolor muy fuerte porque yo no lo hubiera querido pasar. ¿De dónde son? ¿De acá? ¿Machalí, de Rancagua? De Rancagua. ¿Se han organizado para venir acá? Vimos que ha llegado algún grupo. ¿O han llegado ustedes todos Nosotros, por iniciativa propia? Sí, por la propia. Sí, venimos propios. Y esto una vez conocía la información ahora en la tarde Sí, qué terrible. Que hallazgo de los restos de uno de los sí, mineros. Sí, 2. Cuando salimos habíamos escuchado que habían encontrado a otro. ¿Qué reflexión hace de lo que ha pasado? Terrible, pues. Es una tragedia. Imagínense esas familias. Nosotros que él estaba adentro, fue horrible, dice que es lo que pasó a él. Entonces no se lo doy a nadie. Muchas gracias. ¿Usted es trabajador de acá? A ver si podemos conversar con alguien más que sea trabajador acá de la división. Estaba trabajando en el turno cuando pasé. A ver, por acá. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Pablo Caifán. ¿Usted es trabajador de acá de la mina? Sí, trabajé y estuve en el momento que subo la sentada de cerro ayer ese día. Pero lo evacuaron rápidamente, así que salimos, nuestra empresa salió rápidamente y lo evacuaron al tiro, así que ningún compañero salió herido. Así. ¿En qué nivel se encontraba usted de la mina? En Andesita. En Andesita, ahí mismo en Andesita. Sí. Así que, pero fue una cosa muy grande, así que no se lo dio a nadie. Nunca había sentido un asentamiento de cerro tan grande como que hubo ese día. Todos estábamos asustados, queríamos salir luego, pero hay protocolos que seguir y así que, pero lo evacuaron a todos los compañeros bien. Así que... ¿Sí está en plenas funciones o estaba terminando el turno en ese momento? Habíamos terminado el turno ya. Y así que, como les digo, salimos todos bien, nuestros compañeros, todos, ninguno se desmayó, nada, así que todos salimos rápidamente de la mina. ¿Conocía usted a alguno de los trabajadores que está desaparecido? No, ninguno. No conocía. ¿Alguna de las víctimas? No, ninguno, que ellos son de la empresa Cardis y nosotros somos de FMT Watch. Pero estamos cerca del sector donde hubo, pero gracias a Dios no nos pasó nada. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando acá? Yo 2 años y medio con la empresa. ¿Qué es lo que piensa usted o qué explicación le encuentra a lo que ha ocurrido? Bueno, lo que pasa es que siempre dicen del cerro, pero el cerro fue una sentada de cerro y que nadie previene lo que va a pasar. El cerro siempre suena, pero nada más que eso, así que da gracias a Dios que estamos vivos, sanos y estamos con nuestras familias. Y hay esperanza también. Hemos conocido una noticia muy lamentable esta tarde, pero hay esperanza de poder encontrar prontamente a los mineros. Los demás compañeros vivos que estén adentro, los que hay que rescatar, que estén vivos. Esa es la esperanza que todos tenemos, de que se puedan encontrar vivos y que estén bien. Gracias. Dios quiera y dar gracias que estamos bien y apoyar a las familias que están pasando por este mal momento ahora. En términos de protocolo de las medidas que se tomaron ese día, una vez que se registra, se escucha un estruendo, una detonación. ¿Cómo se desarrolló una evacuación que se desarrolló allí? Una evacuación, fue todo rápido. Bueno, el sector que estamos nosotros se evacuó todo rápido. El personal de la empresa FMT, los que lideran nuestra empresa, lo sacaron rápido del sector donde estamos. Y gracias a Dios no hubo ni un compañero que lamentable, no hubo ni herido, nada. Pero por lo menos estamos bien, así que dar gracias a Dios que salimos bien de la mina. Bien, muchas gracias. Ahí está el testimonio de uno de los trabajadores de este proyecto, además Andesita. Justamente él nos relataba que se encontraba en ese mismo momento cuando ocurre esta emergencia, este derrumbe. Él, junto a otros trabajadores, afortunadamente logró ponerse a resguardo, a salvo. Pueden salir de ese lugar, afortunadamente se encuentran bien, pero lógico hay una situación además psicológica que debe pesar.
lastimar, que debe golpear, que afecta lógicamente por compañeros quienes se han visto expuestos a esta situación. Hay víctimas, hay quienes han resultado lesionados y hay quienes también se encuentran hoy atrapados, desaparecidos, con quienes no se ha podido tener comunicación desde hace ya más de 48 horas desde ocurridos estos hechos, donde acá ya hemos conocido esta lamentable, esta triste información durante esta tarde. Y bueno, está también la esperanza, que eso es lo que no se ha perdido, Humberto, de poder tener novedades, ojalá positivas, durante el curso de esta jornada. Así es, y tiene relación con lo que revisábamos hace algunas horas, con este testimonio que logró rescatar José Alejandro Aristimuño con uno de los mineros que estuvo en el lugar en el momento del derrumbe, y él decía: nuestro trabajo es así, es inherente a la minería saber que tú vas a entrar todos los días a una faena, pero que no sabes si vas a salir, porque pueden ocurrir este tipo de problemas, este tipo de derrumbes. No es algo que sea tan inusual en la minería. Lo que pasa es que se toman todos los resguardos para que no ocurra, pero de vez en cuando, como lo estamos viendo, eso sí puede pasar. Claro, y que aún así él decía que quería volver a realizar las faenas mineras, aun cuando también hemos conocido casos de otros mineros que, por el impacto psicológico de haber sido parte de esa experiencia, han dicho que prefieren no volver a la mina, y por eso también la importancia del apoyo psicológico que se les está entregando, ya sea a los mineros que fueron testigos del momento del derrumbe, como también a los familiares de los mineros que siguen todavía desaparecidos. Hay una especie como de gran familia minera que lo hemos podido comprobar in situ ahí en terreno, Pato, contigo, porque muchas de las personas que han llegado habían trabajado en el Teniente. Dicen: yo actualmente no estoy trabajando acá, pero estuve en esta faena de tal año, y por supuesto ellos y sus familiares saben que esto les pudo haber ocurrido, que puede estar dentro de las posibilidades. Por lo mismo empatizan, y hemos visto cómo llegan cada vez más personas a medida que se está oscureciendo, con ¿Humberto? velitas, etcétera, para poder empatizar. ¿Llegó el servicio médico legal por lo que estamos viendo, Pato? ¿Humberto? Sí. Sí, está llegando el carro del servicio médico legal, la camioneta que está ingresando a la división El Teniente para poder retirar ya en los próximos minutos el cuerpo de uno de estos trabajadores que ha sido encontrado durante el transcurso de esta jornada, en medio de este trabajo en las actividades de rescate en Teniente 7. Es, de acuerdo a lo que han detallado, en la intersección del loop central con el socavón norte. Es allí donde se han encontrado los restos de una persona, de uno de estos trabajadores que se encontraba desaparecido, comunicado como parte de este grupo de 5 personas quienes no se ha tenido comunicación, y bueno, lamentablemente hay uno de ellos que dentro de este mismo trabajo han sido encontrados sus restos, y ahora ingresa entonces este carro del servicio médico legal a un sector ubicado acá, una vez que ya ingresa a la división El Teniente, y posteriormente se va a desplazar hasta algún punto ya para poder retirar el cuerpo de este trabajador y trasladarlo al servicio médico legal, porque es importante además ese trabajo tanatológico que se desarrolla allí, con la autopsia respectiva, y en donde además se va a tener que establecer la identidad de este trabajador que todavía no se conoce. Esta información ha sido ya traspasada debidamente a los mismos familiares. Este hallazgo se realizó a la 1 de la tarde y cerca de las 4 se ha comunicado ya públicamente, al menos en este punto de prensa que conocimos en la oficina de Codelco en Rancagua, pero ya previamente, y como lo indica el protocolo, como debe ser, una vez que se tiene a mano esta noticia, esta información, se tomó contacto con las familias de estos mineros desaparecidos, y por lo tanto se les había comunicado de este hallazgo. Lo que hay que establecer luego entonces es cuál es la identidad de este trabajador, en donde las labores de identificación, claro, estarán a cargo de la Fiscalía, del Ministerio Público, pero también con esta importante diligencia que es la que debe concretar el Servicio Médico Legal en la ciudad de Rancagua,
con esta autopsia, ¿no? Y además hay que establecerlo seguramente mediante ADN, donde ahí va a ser importante además poder tener y cotejar el ADN de este trabajador con los familiares, que es lo que ha ocurrido además en otras situaciones similares, lo que hemos visto en otras tragedias que involucran a más de una víctima. Claramente lo que debe ocurrir es que se realizan las tomas de muestras de ADN de familiares para posteriormente cotejarlas con trabajadores en el caso eventual de que sean encontrados lamentablemente sin vida, como es lo que ha ocurrido en esta oportunidad con uno de estos trabajadores. Y continúa, claro, la búsqueda de los otros 4 mineros, quienes son los que han sido reportados como desaparecidos, de quienes se conocen sus identidades, y claramente es un trabajo que entendemos que eso no se ha detenido, esa búsqueda, en el nivel de Teniente 7, y estamos a la espera además de lo que puedan ir proporcionando las autoridades, el gerente general de la división del Teniente desde las oficinas de Codelco en Rancagua. Pato, estamos revisando la imagen de nuestro dron también. Ahí está estacionada la camioneta del Servicio Médico Legal que acaba de llegar. Y hace algunas horas también se había presentado hoy el fiscal Aquiles Cubillos, el fiscal regional de O'Higgins. No sabemos si está en estas oficinas o fue directamente hacia la faena. Claro, esa es una información que no hemos podido confirmar todavía, Humberto. No sabemos si se encuentra en estas oficinas que están muy próximas al lugar donde nos encontramos, a escasos metros del acceso acá en Maitenes, o si es que se han desplazado a otro punto, ya al interior, por ejemplo, o más próximo al sector de la mina donde ha ocurrido esta tragedia. Y es lo que esperamos poder confirmar en algún momento más, y si es que va a haber o no, si es que se va a entregar alguna vocería por parte de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, quienes son quienes están llevando adelante esta indagación. Recordemos, quienes han llegado durante esta jornada más temprano, como parte de la investigación penal que se lleva adelante por el delito de cuasi delito de homicidio por la muerte del primer trabajador. Ahora se suma claramente esta segunda víctima fatal. Lamentablemente conocemos de esta noticia, esta información en el transcurso de esta tarde, y esta es una investigación penal que es la que busca determinar las circunstancias que han rodeado la muerte de estos ahora 2 trabajadores, y si es que existe o no responsabilidad de alguna jefatura, por ejemplo, o qué es lo que pudo haber fallado. Eso es lo que debe establecer esta investigación propiamente tal. Y por otro lado, estamos pendientes, lógico, del trabajo de búsqueda que se está desarrollando al interior de la mina, que hasta donde entendemos, y eso sería importante poder precisarlo más adelante, no se ha detenido, donde se va avanzando. Cada ciertos metros se ha ido avanzando en la remoción de estos escombros, de este material, del mineral propiamente tal, que ha quedado allí una vez que se produce este derrumbe al interior del proyecto Andesita. En la mina, en el sector de Teniente 7, es en ese nivel donde ha ocurrido esta tragedia. Así es que vamos a ver qué es lo que puede ocurrir en algún momento más, si es que se conocen más antecedentes sobre aquello. Retomando además lo que ustedes nos estaban comentando, Sole, Humberto, lo que estábamos hablando acerca de lo que se ha manifestado acá, de esta solidaridad, de cómo esto ha golpeado además a la familia minera y quienes han llegado a este punto de control Maitenes, donde ya se ha instalado en un costado esta vela, hay una velatón que se está desarrollando aquí. Ahora hace un momento incluso hay alguien quien llegó con una bandera chilena, que la ha desplegado allí, la ha amarrado a unos mástiles que se encuentran y donde han ido llegando algunas personas, quienes no directamente tienen algún vínculo directo, al menos no hemos conocido quienes tengan algún vínculo familiar o directo con las víctimas o con los trabajadores desaparecidos, sino que más bien estamos hablando de muchos de ellos quienes son de familia minera o quienes han trabajado acá, trabajan en esta división, o incluso lo que conversábamos más temprano con otra de las personas, un minero que trabajaba en otra faena, en otra división en el norte del país, pero que
ha calado hondo, ha golpeado esta noticia y han llegado acá por iniciativa propia, dejando una vela, claramente todo esto en señal de luto, están muy acongojados por lo que ha ocurrido. Vamos a ver si podemos seguir rescatando otros testimonios acá de quienes han llegado a este lugar. Están llegando hasta ahora más personas. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Vamos a conversar un minutito. ¿Cuál es su nombre? Edith. Edith. Acá vinimos a acompañar a los familiares. Lamentablemente lo que está pasando, triste, muy triste. ¿Se han organizado con otras personas o han llegado acá por iniciativa propia? No, por iniciativa propia. Sí, por iniciativa propia. Ahí estamos esperando que nos lleguen las velitas para prender una velita. ¿Tiene familia minera o de qué manera los más golpeado esta noticia? No, mi esposo trabajó en la minería, pero ella está cesante. Ya. Sí, entonces igual es un riesgo la minería. Sí, sobre todo cuando hay familia, es muy triste, golpea a la familia. Eso, estamos ahí consternados con la noticia. Sí, es muy triste, muy lamentable. Eso. Bien, muchas gracias. A ver, por acá. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Viene acompañando acá también? Sí, su señora. Sí, sí. Bueno, ¿usted trabajó en la mina? Sí, sí. Sí, trabajé hartos años, entonces vinimos a acompañar a la familia de los afectados, en este caso los compañeros, y decir que la familia minera es muy unida acá en la zona. Y por eso quisimos venir, a pesar de que yo ya no estoy trabajando acá, pero vinimos a acompañar a la familia. Bueno, ¿qué reflexión hace de lo que ha ocurrido? Acá hemos conocido además otros testimonios de quienes trabajan en la minería. De alguna manera también se da por entendido que estos son los riesgos que corren muchos de los trabajadores. Hay riesgos en todo tipo de faena, en todo tipo de trabajos, pero acá también hay un riesgo, además donde se ve expuesta a situaciones a veces de la naturaleza. Sí, sí, de verdad. Sí, porque, ¿cómo se llama? Son riesgos inherentes, que a pesar de que ya es riesgoso, hay riesgo asociado al trabajo. Y resulta que igual estamos muy consternados con lo que ha pasado. Y bueno, decir que hay que ser resiliente ahora a la familia. Eso le puedo comunicar, ¿no? ¿Qué mensaje tal vez le entregaría usted a la familia? Eso, que sean resilientes y que sean capaces de superar esta crisis que están viviendo. Eso. Bien, pues muchas gracias. Les seguimos mostrando lo que está ocurriendo a esta hora en el Control Maitenes. Siguen más personas llegando, dejando una vela. Vamos a ver acá si podemos conversar con él. Hola, ¿cómo estás? Te molestamos un segundito. Buenas tardes, estamos en directo. No sé si tiene algún vínculo, conoce alguno de los mineros quienes han visto expuesto a esta situación, algunas víctimas. Sí, la verdad que conozco a una de las personas, tuve el placer de conocerla. No quiero dar el nombre, sí, pero sí me siento identificado con esto acá. De hecho, mi hijo me pidieron que por favor nos acercáramos. Le dije que sí, vamos. Yo igual no trabajo en la minería en sí, pero trabajo en la planta de Colón y nos sentimos identificados igual con lo que está sucediendo. Si no deja de ser, somos toda una familia, esta familia es grande y nos duele bastante. A los que trabajamos acá en la edición nos duele harto saber lo que están pasando en realidad las familias. No está de más emocionarse, o sea, es difícil, es duro. Cuesta saber lo que pasa, porque uno entra aquí, con la fe, venís con fe de poder ganarte un par de lucas, ¿cachai? Y saber que no corría el riesgo de que no voy a salir. El riesgo está no solamente dentro de la minería, alrededor de la planta igual uno tiene riesgo y te expone a situaciones que son riesgosas. Pero como te explico, es difícil, es duro y cuesta mucho, de verdad, cuesta mucho. Bien, pues muchas gracias. Vamos hasta ahora con las declaraciones que habíamos estado esperando, porque ya habló el fiscal regional Aquiles Cubillos, entregó declaraciones en conjunto con la PDI para dar cuenta de las diligencias que se han estado realizando durante este día. Tenemos parte de esas declaraciones para que pasemos a escuchar.
Bueno, nos hemos apersonado acá en las instalaciones de la mina del Teniente en el transcurso de la tarde, una vez que ya Codelco ha confirmado el hallazgo de restos humanos pertenecientes probablemente a uno de los mineros accidentados, para coordinar las labores de trabajo que está haciendo la Brigada de Homicidios y el Ministerio Público en las instalaciones de la mina del Teniente. Desde acá, en colaboración con Codelco, estamos dirigiendo la estrategia para el levantamiento del cuerpo, las fijaciones fotográficas, el trabajo del sitio del suceso, y que lo más importante es que este trabajo no entorpezca las labores de rescate, que esperamos sigan lo más rápido posible. Producto del hallazgo de un cuerpo acá en la mina, nos hemos trasladado al puesto de mando acá en el mineral. Estamos con personal especializado, equipo de trabajo vertical de alto riesgo, EDVAR, de la Brigada de Reacción Táctica de nuestra institución, que está trabajando en la mina, en el interior de la mina, conjunto con el equipo de rescate de Codelco, con la finalidad de proceder a la fijación y el trabajo investigativo que se está desarrollando producto del mismo accidente, y el puesto de mando para generar toda la instrucción y el trabajo que se tiene que generar para efectos de poder agilizar el trabajo investigativo. Además, también producto del hallazgo del cuerpo, también está el laboratorio de criminalística junto con la Brigada de Homicidio para el levantamiento de la evidencia necesaria y de la identificación, además, también del cadáver. Claro, importante eso, porque ahí se habla también de una estrategia entre la Fiscalía, la PDI y la empresa para realizar los peritajes que correspondan, pero sin que eso signifique tener que retrasar los trabajos de rescate. Claro, ahí estaba, como decíamos, el fiscal y también el prefecto inspector, jefe regional de la PDI, Julio Caro, dando estas explicaciones a propósito de lo que se estaba haciendo, y también dilucidar la pregunta que nos hacíamos, si es que estaban ahí en las oficinas o efectivamente se habían acercado a la faena. Recordemos que la mina del Teniente no solamente es una mina subterránea, sino que además hay otras labores que se realizan en ese lugar, por ejemplo, una planta, una fundición, entre otras labores que además seguían en funcionamiento en la jornada de ayer. 6 de la tarde. Con 28 minutos, es noticia en desarrollo. Nos vamos a ir a un corte muy breve. Vamos a seguir informándolos en esta transmisión especial de Chilevisión Noticias. Volvemos de inmediato.